En algún lugar de Connecticut, 1945, una mujer está de pie en el borde de su huerto, con los brazos cruzados, mirando un trozo de hierba crecida. Ha estado esperando 3 semanas a que apareciera el labrador contratado. 3 semanas. Nunca llegó. La mayoría de la gente habría esperado más. Habría llamado de nuevo. Se habría disculpado por las molestias. Pero Ruth Stout no era la mayoría de la gente. Miró la hierba, miró el saco de patatas de siembra junto a la puerta, y tomó una decisión que toda la industria agrícola pasaría los siguientes 70 años fingiendo que nunca ocurrió. No aró, no cavó, no removió ni un solo centímetro de tierra. Colocó las patatas de siembra directamente sobre la hierba. Las cubrió con una gruesa capa de heno y volvió adentro para prepararse un té. 4 meses después, levantó ese heno con sus propias manos y encontró más patatas de las que sus vecinos habían sacado de sus bancales, cuidadosamente labrados, fertilizados y tratados químicamente. Patatas limpias, sin barro, sin cavar, sin dolor de espalda. Coste total, casi $0. Ahora, aquí está la pregunta que nadie, en una industria de herramientas de jardinería de $12.000 millones, quiere que hagas. Si esto funciona, y se ha demostrado que funciona durante 80 años en miles de huertos en todos los continentes, ¿por qué nadie enseña esto en las escuelas? ¿Por qué ninguna revista de jardinería lo pone en su portada? ¿Y por qué has tenido que esperar hasta hoy, justo ahora, viendo este vídeo, para escuchar su nombre por primera vez? La respuesta no es complicada, pero es incómoda. Y una vez que la entiendas, nunca volverás a ver una pala de la misma manera. Ruth Stout nació en 1884 en Stolp, Kansas, la tercera de 9 hermanos, en una familia que valoraba el pensamiento independiente por encima de casi cualquier otra cosa. Su hermano Rex Stout llegaría a convertirse en uno de los escritores de misterio más célebres de Estados Unidos. Pero Ruth, más discreta en la fama, más ruidosa en sus convicciones, dejaría un tipo de legado diferente. No en la ficción, en la tierra. O, más exactamente, en la ausencia deliberada de cavar en ella. No llegó a la horticultura de joven. No creció soñando con cosechas, ni estudiando la composición del suelo en las aulas universitarias. Llegó a ella de la forma en que llegan la mayoría de las ideas genuinamente revolucionarias. De lado, sin ser invitada, nacida de la frustración más que de la inspiración. Para cuando empezó a experimentar con su método sin labranza en 1945, Ruth tenía 61 años. 61. Una edad en la que a la mayoría de la gente se le dice que baje el ritmo, que deje el trabajo pesado a manos más jóvenes, que deje de intentar cosas nuevas. Ella ignoró todo eso por completo. El labrador que nunca apareció no arruinó su huerto. Accidentalmente, le entregó 80 años de historia agrícola. Lo que descubrió en esas primeras temporadas no fue solo un truco de jardinería. Fue una filosofía. Empezó a cubrir cada centímetro de su huerto en Connecticut con una capa profunda y permanente de mantillo, heno, paja, hojas, cualquier material orgánico que pudiera encontrar. Y nunca la quitó. Nunca labró debajo de ella. Nunca dejó que la superficie del suelo volviera a ver la luz directa del sol. Año tras año, la tierra bajo ese mantillo se volvió más oscura, más rica y más viva. El trabajo se hizo más ligero. Las cosechas se hicieron más abundantes. Escribió sobre ello con el tipo de humor agudo e impaciente que la hacía imposible de ignorar. Su libro de 1961, Gardening Without Work, Jardinería sin trabajo, no se tituló como una sugerencia. Se tituló como una provocación. Un desafío directo a cada catálogo de semillas, a cada folleto de las oficinas de extensión agraria, a cada programa de jardinería en televisión que insistía en que los buenos huertos requerían sufrimiento.
Ella decía, abiertamente y sin disculparse, que estaban equivocados, que todo el sistema estaba construido al revés, que el esfuerzo que los jardineros modernos estaban invirtiendo en su suelo no estaba alimentando a sus plantas, estaba destruyendo la base misma de la que dependían sus plantas. El sistema establecido de la jardinería no la celebró. No debatieron con ella. Hicieron algo mucho más efectivo. Simplemente miraron hacia otro lado. Ella siguió cultivando su huerto de todos modos, hasta la edad de 96 años, trabajando sus bancales, escribiendo cartas, respondiendo preguntas de los lectores que habían encontrado su libro y no podían creer que lo que estaban leyendo fuera real. Murió en 1980, todavía cuidando su tierra de Connecticut, todavía cubierta de heno en lugar de fertilizantes químicos, todavía negándose a coger un arado. Y la ciencia dura, revisada por pares, de laboratorios universitarios, ha pasado las últimas 4 décadas demostrando lenta y silenciosamente que todo lo que ella observó era exactamente correcto. Pero para entender por qué, primero tenemos que hablar de dinero, una cantidad de dinero muy específica y muy grande, y la industria que tiene todas las razones del mundo para asegurarse de que nunca conectes estos puntos. Hablemos de números, porque los números tienen la capacidad de dejar las cosas muy claras muy rápido. La industria mundial de fertilizantes estaba valorada en 197.000 millones de dólares en 2022. No millones, miles de millones. Y se proyecta que supere los 230.000 millones de dólares para 2030, creciendo de manera constante, año tras año, impulsada casi en su totalidad por la suposición de que el suelo no puede alimentar a las plantas sin intervención química. Esa suposición es el producto que están vendiendo. No el fertilizante en sí, sino la suposición. El fertilizante es solo lo que compras una vez que la suposición se arraiga. La industria de herramientas de jardinería añade otros 12.000 millones de dólares a esa cifra. Motoazadas, cultivadores, arados, aireadores, escarificadores. Máquinas diseñadas para hacer una cosa en su esencia, que es abrir la tierra para que puedas añadir los productos que vende la industria de 197.000 millones de dólares. Los dos mercados no compiten, se complementan. Cada vez que compras una moto asada, también te comprometes a comprar las enmiendas que la labranza hace necesarias. Es un circuito cerrado y ha estado girando durante décadas. Luego añade el mercado de pesticidas y herbicidas, otros 84.000 millones de dólares a nivel mundial, porque el suelo desnudo y labrado es una invitación abierta a las malas hierbas y a la presión de las plagas, lo que luego requiere un manejo químico adicional, que requiere equipo adicional para su aplicación, lo que genera ingresos adicionales en cada segmento de la cadena simultáneamente. Casi 300.000 millones de dólares al año, construidos sobre la premisa de que cultivar alimentos es complicado, caro, y requiere una intervención de nivel profesional en cada etapa. Ahora considera lo que cuesta el método de Ruth Stout, un saco de patatas de siembra, tal vez de 3 a 5 dólares. Paja o heno, que en la mayoría de las zonas rurales se puede conseguir gratis de los agricultores que necesitan deshacerse de él, o comprarse por 5 dólares la paca, suficiente para cubrir 15 metros cuadrados, sin fertilizantes, sin alquiler de motoazadas a 60 u 80 dólares por sesión, sin pesticidas, porque el sistema de mantillo suprime tanto las malas hierbas como muchas plagas del suelo de forma natural. Sin enmiendas del suelo, porque el mantillo en descomposición se convierte en la enmienda, temporada tras temporada, reconstruyendo la materia orgánica a un ritmo que los productos de compost comercial, vendidos a 20 o 40 dólares, la bolsa no pueden igualar en rendimiento a largo plazo. La inversión total para un bancal de patatas serio, usando el método de Ruth Stout, entre 0 y 15 dólares.
frente a un enfoque convencional que cuesta entre 50 y $100 por temporada, antes de contar tus horas de trabajo. Esa brecha enorme y vergonzosa, no es un secreto enterrado en oscuras revistas académicas. Se ha demostrado en huertos familiares de 6 continentes durante 80 años. Y, sin embargo, si entras en cualquier centro de jardinería hoy en día, encontrarás toda una pared de fertilizantes sintéticos, una fila de motoazadas a gasolina y un personal capacitado para venderte ambos antes de que llegues a las patatas de siembra. Esto no es una conspiración en el sentido dramático. No hay una sala de juntas en la sombra, donde los ejecutivos decidieron borrar a Ruth Stout del plan de estudios. Lo que ocurrió es más silencioso que eso, y en muchos sentidos más preocupante. Las publicaciones que educan a los jardineros domésticos están financiadas por la publicidad de las empresas que venden insumos de jardinería. Los programas de televisión que enseñan sus técnicas a los jardineros de fin de semana están patrocinados por fabricantes de herramientas y marcas de fertilizantes. Las oficinas de extensión agraria que asesoran a los pequeños agricultores suelen estar atendidas por graduados de programas agrícolas cuyos departamentos de investigación reciben financiación de la industria. Nadie emitió una directiva. La información simplemente fluye en la dirección del dinero. De la misma manera que el agua encuentra el terreno más bajo, naturalmente, sin que nadie tenga que forzarlo. Ruth Stout no tenía presupuesto publicitario. Su libro se vendió por el boca a boca. Se pasó entre vecinos, se dejó en las estanterías de los centros comunitarios. Se envió por correo entre desconocidos que lo habían probado y no podían creer que nadie más lo supiera. Fue el movimiento de jardinería clandestino original, que se desarrolló en paralelo a la narrativa oficial durante décadas, nunca lo suficientemente ruidoso como para amenazar el ecosistema de $300.000 millones que lo rodeaba. Hasta ahora. Porque la ciencia se ha puesto al día. Y lo que encontró debajo de esa capa de paja es algo que cambia toda la conversación sobre qué es realmente el suelo, qué hace realmente, y por qué cada vez que arrastras una cuchilla a través de él, estás pagando un precio que no puedes ver en ningún recibo. Antes de ir bajo tierra, necesitamos corregir algo. Algo que la mayoría de la gente lleva consigo desde la infancia sin cuestionarlo nunca, porque nadie les dio nunca una razón para hacerlo. Pregúntale a casi cualquier persona dónde crece una patata y te dirá, bajo tierra, a gran profundidad, enterrada en tierra oscura y pesada, muy apretada, requiriendo un serio compromiso de espacio y profundidad para desarrollarse adecuadamente. Esta es la imagen mental que impulsa todo el sistema convencional de cultivo de patatas. Los surcos profundos, el aporcado, los pesados bancales de arcilla, la dramática excavación en el momento de la cosecha que deja el huerto pareciendo una obra de construcción. La patata, en la imaginación popular, es una criatura de las profundidades de la tierra. No lo es. Una patata no es una hortaliza de raíz en el sentido botánico. Lo que estás comiendo cuando comes una patata se llama estolón, un tallo lateral que crece horizontalmente hacia afuera desde la base de la planta, hinchándose a medida que se llena de almidón almacenado. Es, técnicamente, un tallo modificado, una rama subterránea que decidió convertirse en una unidad de almacenamiento de alimentos en lugar de una hoja. Y esta distinción importa enormemente, porque los tallos no se comportan como las raíces. No se extienden hacia abajo buscando agua a través de capas de arcilla compactada. Se extienden hacia afuera, horizontalmente, a través de cualquier medio suave, oscuro y consistentemente húmedo que los rodee. El suelo compactado no es un medio particularmente hospitalario para la expansión horizontal de los tallos. Resiste, comprime el tubérculo en desarrollo, limita su tamaño y lo introduce a una amplia variedad de organismos
que habitan en el suelo: gusanos de alambre, babosas, bacterias que causan la sarna, a los que la agricultura convencional responde luego con tratamientos de semillas con fungicidas y pesticidas para el suelo, añadiendo más coste y carga química a un sistema que creó el problema en primer lugar. La paja suelta, por otro lado, no ofrece ninguna resistencia en absoluto. El estolón en desarrollo se abre paso hacia afuera a través de bolsas de aire, a través de materia orgánica en descomposición, a través de un medio que se desplaza y cede, en lugar de comprimir y luchar. Los tubérculos que se forman en un mantillo profundo de paja son consistentemente más grandes, de forma más uniforme y, lo que es fundamental, están completamente limpios en el momento de la cosecha, sin tierra incrustada en los ojos. No requieren ser frotados. Levantas la paja y las patatas simplemente están ahí tiradas, como si alguien las hubiera colocado para una fotografía. Las tres condiciones que un tubérculo de patata realmente necesita para desarrollarse adecuadamente son oscuridad, humedad constante y espacio físico para expandirse. 30 a 40 centímetros de mantillo de paja proporcionan las tres simultáneamente, con un nivel de precisión que ninguna cantidad de labranza y aporcado del suelo puede replicar de manera fiable. La oscuridad es absoluta. Ninguna luz penetra esa profundidad de material orgánico, lo que significa que los tubérculos nunca se vuelven verdes, nunca desarrollan solanina, nunca se convierten en la decepción levemente tóxica en la que se transforman las patatas expuestas. La humedad se autorregula. La paja es una capa aislante notablemente eficaz que reduce la evaporación entre un 60 y un 80% en comparación con el suelo desnudo, lo que significa que la planta de patata se nutre de un suministro de agua mucho más estable durante toda la temporada sin requerir riego, excepto en las condiciones más secas. Y el espacio es ilimitado en el plano horizontal, que es exactamente la dirección en la que los estolones quieren viajar de todos modos. Ruth Stout no conocía la palabra estolón en 1945. No leía revistas botánicas ni consultaba a investigadores de extensión universitaria. Estaba de pie en su huerto en Connecticut, irritada por el labrador, y dio un salto intuitivo que resultó ser científicamente preciso en todos los sentidos significativos. La planta sabía lo que necesitaba. Ella simplemente dejó de poner obstáculos en su camino. Pero esto es lo que ni Ruth Stout ni los libros de texto de botánica de su época entendieron del todo. Lo más importante que ocurría en su huerto no era por encima de la paja, donde las plantas de patata echaban hojas bajo el sol de verano. Ni siquiera era al nivel donde los tubérculos se hinchaban silenciosamente a través de la materia orgánica suelta. Estaba ocurriendo en la oscuridad, en el suelo inalterado de abajo, en una capa de actividad biológica tan compleja, tan interconectada y tan devastadoramente frágil que la ciencia moderna necesitó microscopios electrónicos y secuenciación de ADN para empezar a describirla con precisión. Y cada vez que empujas la cuchilla de una motoazada en tierra sana, la estás desgarrando como una cuchilla a través de la seda. Hay una red bajo tus pies en este momento que no tiene nombre en el lenguaje común, porque durante la mayor parte de la historia humana no teníamos idea de que existía. Ha estado ahí durante aproximadamente 450 millones de años. Es anterior a los animales terrestres, anterior a las plantas con flores, anterior a casi todos los sistemas vivos que consideramos fundamentales para la vida en este planeta. Recorre cada trozo de suelo sano de la Tierra, conectando las plantas con los minerales, las plantas con el agua y de formas que todavía asombran a los investigadores que han pasado décadas sin estudiar otra cosa, las plantas entre sí. Se llama red micorrícica, y es la razón por la que el huerto de Ruth Stout funcionaba como lo hacía,
aunque ella nunca usó esa palabra. Los hongos micorrízicos no son las setas que ves sobre el suelo. Son la infraestructura invisible debajo de ellas, filamentos delgados como hilos llamados hifas, tan finos que una sola cucharadita de tierra de bosque inalterada contiene un estimado de 11 kilómetros de ellos. Se tejen a través de los espacios entre las partículas del suelo, a través de las superficies de los granos minerales, a través de las células de las raíces de las plantas, en una relación tan antigua y tan íntima que aproximadamente el 90% de todas las especies de plantas terrestres de la Tierra no pueden alcanzar su pleno potencial biológico sin ella. Los hongos extienden el alcance de la planta en el suelo por un factor de 100 o más, accediendo a moléculas de fósforo, nitrógeno, zinc y agua que el propio sistema de raíces de la planta nunca podría tocar. A cambio, la planta alimenta a los hongos con azúcares producidos a través de la fotosíntesis, una transacción que ha estado funcionando continuamente, sin interrupción, desde antes de que el primer dinosaurio respirara. Un solo gramo de suelo sano e inalterado contiene entre 100 millones y 1.000 millones de organismos microbianos individuales, que representan miles de especies operando en relaciones de extraordinaria complejidad. Bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico en formas disponibles para las plantas. Protozoos que consumen bacterias y liberan nitrógeno como desecho en el momento exacto en que las raíces de las plantas están posicionadas para absorberlo. Nematodos que regulan las poblaciones bacterianas con una precisión que ningún programa de fertilizantes sintéticos puede replicar, y enhebrándose a través de todo ello, la red micorrícica, el tejido conectivo que hace que todo el sistema funcione como una sola entidad viva, en lugar de una colección de organismos separados compitiendo por los recursos. Esto es lo que realmente es un suelo sano. No un medio de cultivo, no un sustrato, una civilización. Ahora, esto es lo que sucede cuando pasas la cuchilla de una motoasada a través de él. Una investigación publicada en la revista Applied Soil Ecology descubrió que una sola pasada de equipo de labranza convencional reduce la biomasa de hongos micorrícicos entre un 30 y un 60%. No gradualmente, inmediatamente. La alteración física corta las hifas en toda el área labrada, colapsando la red de la misma manera que cortar todas las carreteras y líneas eléctricas de una ciudad simultáneamente colapsaría su infraestructura. El suelo no muere en el sentido dramático. Los organismos individuales sobreviven y la red comienza a reconstruirse. Pero la reconstrucción lleva tiempo. Meses en condiciones óptimas, y en la mayoría de los sistemas de cultivo convencionales, el suelo se vuelve a labrar antes de que se produzca la recuperación completa, lo que significa que la red opera perpetuamente a una fracción de su capacidad potencial, perpetuamente dependiente de insumos sintéticos para compensar los servicios biológicos que ya no puede proporcionar por sí sola. Un estudio de la Universidad de Reading, publicado en 2019, descubrió que el suelo bajo un manejo a largo plazo sin labranza contenía niveles de biomasa microbiana 3 veces más altos que el suelo equivalente bajo labranza convencional. 3 veces. La diferencia no era marginal. No estaba dentro del margen de error experimental. Fue una divergencia fundamental, medible y reproducible en la actividad biológica, impulsada enteramente por si se había empujado o no regularmente una cuchilla a través de la tierra. Charles Dowding, un horticultor comercial en Somerset, Inglaterra, ha estado realizando una comparación directa lado a lado de bancales sin labranza y con labranza convencional en la misma propiedad desde 2013. Mismas semillas, mismo clima, mismo riego. La única variable es si el suelo se labra cada temporada. Después de más de una década de datos, sus bancales sin labranza
superan consistentemente a los bancales labrados en rendimiento total, al tiempo que requieren significativamente menos mano de obra, menos insumos de fertilizantes y menos intervención contra plagas y enfermedades. Sus resultados han sido replicados en huertos familiares en todo el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón. El patrón se mantiene independientemente del clima, independientemente del cultivo, independientemente de la calidad inicial del suelo. Este es el momento del vídeo en el que necesito que te detengas y reflexiones sobre algo incómodo. Porque si todo esto es cierto, y es cierto, está documentado, es reproducible, entonces el consejo estándar que se ha dado a los jardineros domésticos durante la mayor parte de un siglo, el consejo de cavar, de labrar, de remover la tierra, de romperla y airearla y trabajarla hasta obtener una textura fina antes de plantar, ese consejo no solo es inútil, es activamente destructivo. Cada temporada de labranza convencional es una temporada de desmantelamiento de la infraestructura biológica exacta que hace posible el cultivo de alimentos, en primer lugar, para luego gastar dinero en reemplazos sintéticos de los servicios que esa infraestructura solía proporcionar de forma gratuita. No estás mejorando tu suelo cuando lo labras. Te estás cobrando a ti mismo por los daños. Ruth Stout descubrió esto en 1945 con nada más que un saco de patatas de siembra, un montón de heno y la ausencia de un labrador que nunca apareció. No tenía acceso a microscopios electrónicos, ni a secuenciación de ADN, ni a revistas revisadas por pares. Tenía observación, paciencia y la voluntad de confiar en lo que veía frente a ella en lugar de en lo que le habían dicho que esperara. Y lo que vio, temporada tras temporada, fue que la tierra debajo de su capa de mantillo permanente se volvía más oscura, más rica y más viva con cada año que pasaba, sin una sola aplicación de fertilizante, sin una sola pasada de una cuchilla de labranza, sin un solo dólar gastado en los insumos que la industria de fertilizantes de 197.000 millones de dólares insiste en que son requisitos no negociables para un suelo productivo. La ciencia no creó su método. Simplemente llegó 70 años tarde para explicar por qué funcionaba. Y ahora que entiendes el por qué, el verdadero por qué, no la versión simplificada, ¿estás listo para hacer esto realmente? Paso a paso, con costes exactos, medidas exactas y los detalles específicos que determinan si tu primera temporada tiene éxito o fracasa silenciosamente, de formas que te hacen dudar del método en lugar de la ejecución. Hagamos esto realidad. Todo lo que ha escuchado hasta este punto, la historia, la ciencia, las redes micorrízicas, la industria de 300.000 millones de dólares construida sobre la suposición de que no puede hacer esto sin sus productos. Todo ello cobra sentido o carece de él dependiendo de lo que suceda en los próximos 10 minutos de su vida. Porque el conocimiento que se queda en su cabeza y nunca llega a sus manos es solo entretenimiento. Y a Ruth Stout no le interesaba entretener a la gente, le interesaba alimentarla. Así que esto es exactamente lo que debe hacer. No aproximadamente, exactamente. Lo primero que necesita son patatas de siembra, no las patatas del supermercado, que a menudo son tratadas con inhibidores de brotes que impiden que germinen adecuadamente y suelen ser cultivadas para condiciones industriales que no tienen nada que ver con un huerto doméstico. Necesita patatas de siembra, certificadas de un centro de jardinería o proveedor agrícola, que normalmente cuestan entre 3 y 8 dólares para plantar un bancal de 10 metros cuadrados. Si ya tiene patatas de una temporada anterior que han empezado a brotar en su cocina, esas funcionan perfectamente. Coste en esta etapa, de 3 a 8 dólares, o cero si tiene patatas brotadas a mano. Antes de plantar, debe pregerminar sus patatas de siembra.
un proceso que permite que los brotes se desarrollen hasta aproximadamente 2 centímetros de longitud antes de ir a la tierra. Colóquelas en una sola capa en un lugar fresco y luminoso, no bajo la luz solar directa ni en un armario oscuro, durante 2 a 4 semanas antes de la fecha de la última helada esperada. Esto le da a la planta una ventaja de desarrollo que se traduce en una emergencia más temprana y un crecimiento inicial más fuerte. La diferencia entre las patatas de siembra pregerminadas y las no pregerminadas en términos de tiempo de emergencia suele ser de 7 a 14 días. En una temporada de cultivo corta, ese margen importa. Ahora, elija su ubicación. Las patatas necesitan un mínimo de 6 horas de luz solar directa al día. Esto no es negociable independientemente del método. Todo lo demás sobre el sitio es flexible. La pendiente, la vegetación existente, el tipo de suelo, el uso anterior. Nada de eso importa de la manera que sugieren los consejos convencionales, porque no va a trabajar directamente con el suelo. Va a trabajar por encima de él. No quite la hierba. No arranque las malas hierbas. No elimine ninguna vegetación existente del área de plantación. Esta es la instrucción que causa más vacilación en las personas que se encuentran con el método de Root Stout por primera vez, porque va directamente en contra de todos los instintos de jardinería que se han cultivado a lo largo de toda una vida de consejos convencionales. Déjela. La vegetación existente será suprimida por el mantillo en 2 o 3 semanas, y luego comenzará a descomponerse en materia orgánica adicional debajo de la capa de paja, alimentando el suelo desde abajo mientras el mantillo lo alimenta desde arriba. Coloque sus patatas de siembra pregerminadas directamente sobre la superficie del suelo existente, con los brotes hacia arriba, espaciadas 30 centímetros en cada dirección. Para un bancal estándar de 10 metros cuadrados, utilizará aproximadamente 110 patatas de siembra, lo que suena a una gran cantidad hasta que calcula el rendimiento. Un bancal de Root Stout bien gestionado en buenas condiciones produce entre 3 y 5 kilogramos de patatas por planta, lo que significa que ese bancal de 10 metros cuadrados tiene el potencial de producir entre 300 y 500 kilogramos de comida, a partir de una inversión de $15, sin labrar, sin fertilizar, sin ninguno de los insumos que el sistema convencional le dice que son esenciales. Ahora, cúbralas. Este paso es donde se originan la mayoría de los fracasos de la primera temporada, y casi siempre es el resultado de aplicar una profundidad de mantillo insuficiente. 30 centímetros es el mínimo. 40 centímetros es mejor. Si mira su capa de mantillo y piensa que parece excesiva, añada más. La profundidad cumple 3 funciones simultáneas. Crea la oscuridad absoluta que los tubérculos en desarrollo requieren para evitar el enverdecimiento. Proporciona la capa aislante de retención de humedad que elimina la necesidad de riego regular en la mayoría de los climas, y da a los estolones laterales el medio suelto y sin resistencia que necesitan para expandirse a su tamaño potencial máximo. Si compromete la profundidad, compromete las 3 funciones a la vez. El mejor material para el mantillo es la paja, los tallos secos de cultivos de cereales como el trigo, la avena o la cebada, después de que se ha cosechado el grano. Es distinta del heno, que es hierba seca cortada antes de semillar y que contiene semillas viables que germinarán bajo su mantillo y competirán agresivamente con sus plantas de patata. Esta distinción es crítica y vale la pena repetirla claramente. Paja, no heno. La paja suele estar disponible en tiendas de suministros agrícolas, mercados agrícolas y directamente de los agricultores de cereales, que necesitan deshacerse de ella después de la cosecha. El coste oscila entre 0,
si puede organizar la recogida directamente con un agricultor, y aproximadamente $5 por paca, cubriendo cada paca aproximadamente de 3 a 4 metros cuadrados a la profundidad requerida. Para un bancal de 10 metros cuadrados a 40 centímetros de profundidad, presupueste de 3 a 4 pacas. Coste total del mantillo, de $0 a $20. Riegue el bancal una vez después de colocar el mantillo, lo suficientemente a fondo como para que la humedad penetre hasta la superficie del suelo debajo. Después de este riego inicial, la capa de paja regulará la humedad de forma independiente en todas las condiciones, excepto en las sequías más extremas. En una temporada de cultivo templada típica con precipitaciones normales, es posible que no necesite volver a regar en absoluto. La paja crea un microclima bajo su superficie, donde las fluctuaciones de temperatura se amortiguan, la evaporación se suprime y el suelo permanece constantemente húmedo a una profundidad a la que las raíces y los estolones pueden acceder continuamente. Aproximadamente 2 a 3 semanas después de plantar, verá los primeros brotes verdes empujando a través de la superficie de la paja. En este punto, añada una capa suplementaria de 5 a 10 centímetros de paja adicional alrededor de los brotes emergentes, no cubriéndolos, sino acumulando el mantillo circundante para mantener la profundidad a medida que las capas inferiores comienzan a comprimirse y descomponerse. Este es el único manejo activo que requiere el bancal entre la plantación y la cosecha. Sin deshierde, porque el mantillo impide la germinación. Sin fertilización, porque la materia orgánica en descomposición libera continuamente nutrientes en el suelo debajo. Sin aporcar, porque el mantillo realiza esa función de forma permanente y automática. Entre 90 y 120 días después de la plantación, dependiendo de su variedad, el follaje comenzará a amarillear y a marchitarse. Esta es la señal de que la cosecha está lista. Y este es el momento que lo justifica todo. El momento que Ruth Stout describió en sus escritos con una satisfacción silenciosa que se lee, incluso décadas después, como alguien que sabía exactamente lo que había descubierto. No necesita una horca. No necesita una pala. No necesita excavar nada. Se agacha, agarra la paja y la levanta. Debajo de ella, descansando sobre o justo debajo de la superficie original del suelo, limpias y lisas y completamente libres del barro y el daño que la excavación convencional introduce inevitablemente, están sus patatas. Las recoge con las manos. Las pone en una cesta. Toda la cosecha de un bancal de 10 metros cuadrados, potencialmente cientos de kilogramos de comida, puede ser completada por una sola persona en menos de 2 horas, sin doblarse más de unos pocos grados por la cintura. Compare eso con el método de cosecha convencional, que implica empujar una horca de jardín repetidamente a través del suelo compactado, ensartando inevitablemente un porcentaje de la cosecha, excavando cada planta individualmente, sacudiendo la tierra de los sistemas de raíces enredados y pasando de 8 a 12 horas produciendo una cosecha que llega dañada, sucia y exhausta. Ruth Stout llamó a su método jardinería sin trabajo. No estaba siendo figurativa. Pero antes de que salga y empiece a colocar paja, hay algo sobre lo que ella advirtió en sus escritos. Un error específico y predecible que envía a los jardineros de primera temporada sin excavación de vuelta a los métodos convencionales, convencidos de que el sistema falló, cuando lo que realmente falló fue un solo detalle en la ejecución. Y si se pierde lo que estoy a punto de decirle, todo lo demás que hemos discutido hoy se vuelve significativamente menos probable que funcione. Ruth Stout fue honesta de una manera que la mayoría de los escritores de jardinería no lo son. No presentó su método como un milagro. No prometió que cada intento de la primera temporada produciría una cosecha récord, o que la transición del cultivo convencional
al mantillo permanente sería perfecta e inmediata. Entendió que las personas que venían de décadas de jardinería basada en la labranza traían consigo un conjunto de hábitos profundamente arraigados, y que esos hábitos, más que cualquier fallo del método en sí, eran el predictor más fiable de una primera temporada decepcionante. Así que antes de tocar una sola paca de paja, entienda los errores que acaban con los experimentos sin excavación antes de que tengan una oportunidad justa de demostrar su valía. El primer y más común fracaso es la profundidad insuficiente del mantillo. Este punto se mencionó en la sección anterior, pero vale la pena repetirlo con más especificidad, porque las consecuencias de hacerlo mal son significativas y no inmediatamente obvias. Cuando el mantillo de paja se aplica a 15 o 20 centímetros en lugar de los 30 a 40 requeridos, la luz penetra hasta los tubérculos en desarrollo. Los tubérculos de patata expuestos a la luz, cualquier luz, incluso la luz indirecta que se filtra a través de un mantillo fino, responden produciendo clorofila, que los vuelve verdes, y solanina, un compuesto glicoalcaloide que es levemente tóxico en pequeñas cantidades y seriamente problemático en grandes cantidades. Una patata verde no es una patata fallida en el sentido dramático, pero es una patata que no puede comer sin quitar porciones significativas de la pulpa. Y un bancal entero de tubérculos desprotegidos representa una pérdida significativa de rendimiento y seguridad alimentaria. La solución es simple y absoluta. Aplique siempre más mantillo del que cree que necesita. Si no está seguro de si su capa es lo suficientemente gruesa, añada otros 10 centímetros. Equivóquese sistemáticamente en la dirección del exceso. El segundo error, y este atrapa a las personas que prestan atención a la profundidad pero no al material, es usar heno en lugar de paja. La diferencia de apariencia entre los dos es lo suficientemente sutil como para que se confundan con frecuencia en los mercados agrícolas, y la diferencia en las consecuencias es lo suficientemente grave como para comprometer toda una temporada. El heno es hierba que ha sido cortada y secada mientras aún lleva sus cabezas de semillas. Cada paca de heno contiene miles de semillas de hierba viables distribuidas uniformemente por el material. Cuando coloca heno sobre su bancal de patatas y lo riega, no está acolchando su jardín. Está plantando un césped denso directamente sobre su cultivo. La hierba germina dentro del microclima cálido y húmedo debajo de la capa superficial y emerge compitiendo agresivamente con sus plantas de patata por la luz, el agua y los nutrientes del suelo. Manejar esa competencia sin perturbar la capa de mantillo es extremadamente difícil, y muchos jardineros de primera temporada que se encuentran con este problema asumen que el método es defectuoso en lugar del material. La paja, los tallos secos de los cultivos de cereales después de la cosecha del grano, no contiene semillas viables. Es el material correcto. Al comprar, pida específicamente paja de cereales y, si es posible, confirme el cultivo de origen. La paja de trigo, la paja de avena y la paja de cebada son todas apropiadas. El heno, en cualquier forma, no lo es. La tercera limitación es una que la propia Ruth Stout reconoció, y requiere un grado de paciencia que va en contra de la cultura de resultados inmediatos del contenido de jardinería moderno. La primera temporada de un bancal de Ruth Stout rara vez es la mejor temporada. El suelo inalterado debajo del mantillo aún no ha tenido tiempo de desarrollar toda la actividad biológica que hace que el sistema sea excepcional. Las redes micorrízicas están intactas, lo que ya es una ventaja significativa sobre el suelo labrado. Pero los niveles de materia orgánica, la densidad de población de lombrices y la capacidad de ciclo de nutrientes del sistema aumentan progresivamente a lo largo de múltiples temporadas a medida que el mantillo en descomposición alimenta continuamente el suelo desde arriba.
Los jardineros que prueban el método una vez logran un rendimiento modesto y concluyen que la labranza convencional produjo mejores resultados. Casi siempre están comparando su primera temporada sin excavación con su mejor temporada convencional, que puede representar años de enmienda acumulada del suelo. La comparación justa es el segundo año sin excavación contra el segundo año convencional, o el tercer año contra el tercer año. Para entonces, la trayectoria de los dos sistemas típicamente ha divergido tan claramente que la comparación no requiere más argumentos. El cuarto desafío es práctico más que técnico y afecta desproporcionadamente a los jardineros urbanos y suburbanos. Conseguir cantidades suficientes de paja en una ciudad es genuinamente difícil. Los centros de jardinería venden paja en cantidades adecuadas para uso decorativo en lugar de para un acolchado agrícola profundo, y a precios que socavan la ventaja de costes del método. Si usted cultiva un huerto en un entorno urbano sin acceso a proveedores agrícolas, existen alternativas viables que la propia Ruth Stout utilizó y respaldó. Las hojas de otoño recogidas y almacenadas del otoño anterior pueden sustituir a la paja cuando se aplican a una profundidad equivalente. El cartón triturado, la variedad simple y sin recubrimiento, sin tintas de colores. Colocado directamente sobre la superficie del suelo como capa base antes del acolchado, suprime eficazmente la vegetación existente y se descompone en materia orgánica en una sola temporada. Las astillas de madera de los servicios de arbolado municipal, que con frecuencia están disponibles de forma gratuita para los residentes en muchas áreas, funcionan bien como material de mantillo, aunque no deben usarse en contacto directo con las patatas de siembra, ya que pueden albergar especies de hongos que dañan los tubérculos. Una combinación de base de cartón más mantillo de hojas más cualquier paja que pueda conseguir representa una alternativa urbana práctica que mantiene los principios fundamentales del método incluso cuando los materiales ideales no son totalmente accesibles. Lo que ninguna de estas alternativas replica completamente, al menos en la primera temporada, es la riqueza biológica inmediata de un sistema de mantillo de paja permanente bien establecido. Esa riqueza se acumula, se multiplica. Es el equivalente en jardinería a una cuenta de ahorros que paga intereses crecientes cada año, en lugar de una transacción única. Las personas que abandonan el método después de una temporada imperfecta están retirando su inversión antes de que comience la capitalización. Ruth Stout entendió esto, por lo que siguió escribiendo, siguió carteándose con los lectores, siguió insistiendo suave pero absolutamente en que el método requería confianza antes de ofrecer pruebas. Tenía la ventaja de haber visto transformarse su propio jardín a lo largo de décadas, de haber visto cómo el suelo debajo de su heno de Connecticut se profundizaba, se oscurecía y rebosaba de vida de una manera que ninguna bolsa de fertilizante sintético había producido jamás. Podía pedir a sus lectores que confiaran en el proceso porque ella misma ya lo había vivido. Usted aún no lo ha vivido, pero ahora entiende, a un nivel de detalle científico e histórico al que la propia Ruth Stout nunca tuvo acceso, exactamente por qué funciona el proceso, exactamente qué está sucediendo debajo de la superficie, y exactamente qué errores evitar para darle una oportunidad genuina de mostrarle lo que puede hacer. Lo que significa que lo único que se interpone entre usted y un jardín que se alimenta a sí mismo, se mejora a sí mismo y casi no le pide nada a cambio, es la decisión de empezar. Y esa decisión lleva a un lugar mucho más grande que una cosecha de patatas. Hay un momento que todo jardinero sin excavación describe, generalmente en algún momento de la segunda o tercera temporada, que no tiene nada que ver con las mediciones de rendimiento, o los porcentajes de biomasa micorrícica,
o las comparaciones de costes con los insumos de cultivo convencionales. Es el momento en que meten las manos en la tierra, debajo del mantillo, y sienten en qué se ha convertido. No el suelo con el que empezaron, compactado, pálido, resistente, el tipo de tierra que empuja contra una paleta y se rompe en terrones duros y angulares cuando se perturba. El suelo que encuentran después de 2 o 3 años de cubierta de mantillo permanente es algo categóricamente diferente. Oscuro, casi negro, suelto hasta una profundidad que parece improbable, dado que nada ha sido aflojado mecánicamente, con olor a suelo de bosque en lugar de a polvo mineral, moviéndose con lombrices de tierra en números que parecen casi teatrales, como si la tierra misma hubiera cobrado vida de una manera que la palabra vida apenas comienza a capturar. Ese momento no se trata de patatas, se trata de algo que es sorprendentemente difícil de articular sin sonar como si se hubiera alejado de un video de jardinería y entrado en una conversación sobre algo completamente diferente. Pero Ruth Stout lo articuló, a su manera aguda e impaciente, en las páginas finales de Jardinería sin trabajo, y vale la pena detenerse en lo que realmente estaba diciendo. Estaba diciendo que la relación entre una persona y su suelo no tiene por qué ser extractiva, que el modelo de la jardinería como conquista, romper la tierra, forzarla a la sumisión, abrumar sus deficiencias con corrección química, cosechar lo que se pueda antes de que se recupere, no es el único modelo disponible, y posiblemente no sea un modelo en absoluto en el sentido sostenible, porque requiere una intervención perpetua y creciente para mantener rendimientos que un sistema biológico saludable produciría de forma automática e indefinida sin ayuda. Estaba diciendo que la alternativa, trabajar con la biología existente del suelo en lugar de contra ella, proteger en lugar de perturbar, añadir en lugar de agotar, produce no solo mejores cosechas, sino una experiencia fundamentalmente diferente de lo que significa cultivar alimentos. Menos trabajo, menos coste, menos dependencia de las cadenas de suministro, la disponibilidad de productos y las decisiones de precios corporativas, más conexión con el sistema vivo real en el que está participando en lugar de gestionarlo desde el exterior. Esta no es una distinción menor. En un mundo donde el alimento promedio viaja 1.500 kilómetros entre la producción y el consumo, donde las verduras en un supermercado, con frecuencia, han perdido el 40% de su contenido nutricional en el tránsito y el almacenamiento, donde la desconexión entre las personas y los orígenes biológicos de sus alimentos se ha vuelto tan completa que las encuestas encuentran consistentemente porcentajes significativos de niños que no pueden identificar verduras comunes en su forma no procesada. En ese mundo, la capacidad de salir a su jardín, levantar una capa de paja y encontrar comida que cultivó a partir de una patata de cocina brotada sin coste adicional no es un pasatiempo. Es una forma de soberanía. Charles Dowding, de cuya década de ensayos comparativos hablamos antes, ha dicho en entrevistas que lo más significativo que ha observado en más de 40 años de jardinería sin excavación no son los datos de rendimiento, aunque los datos de rendimiento son convincentes. Es el cambio en cómo las personas se relacionan con sus jardines una vez que dejan de luchar contra ellos. La ansiedad que caracteriza al cultivo convencional, el monitoreo constante de los síntomas de deficiencia, la preocupación por si el programa de fertilizantes es correcto, la sensación de que el jardín es un problema que debe gestionarse en lugar de un sistema en el que participar. Esa ansiedad se disuelve en gran medida cuando la base biológica del suelo está sana, intacta y se autorregula. El jardín se vuelve, en una palabra que Dowding usa sin vergüenza, disfrutable. No a pesar de la intervención reducida, sino gracias a ella. Ruth Stout lo sabía a los 61 años, de pie en Connecticut, con una bolsa de patatas de siembra,
sin un labrador y sin nada que perder por intentar algo que tenía sentido intuitivo, incluso si no tenía ningún sentido convencional en absoluto. Lo sabía a los 70, cuando Jardinería sin Trabajo se abría paso de forma silenciosa y sin patrocinadores por las manos de lectores que no podían creer que nadie les hubiera dicho esto antes. Lo sabía a los 96, todavía en su jardín, todavía bajo su heno, todavía alimentándose de una tierra que había estado mejorando continuamente durante 50 años sin una sola aplicación de nada que viniera en una bolsa con el nombre de una marca. No vivió para ver la investigación sobre micorrizas. No supo del estudio de la Universidad de Reading, ni de los ensayos controlados de Charles Dowding, ni del movimiento global sin excavación que eventualmente llevaría sus ideas a jardineros de 6 continentes a través de plataformas que no podría haber imaginado. Pero nada de eso la habría sorprendido. Lo habría leído con la expresión satisfecha de alguien a quien un científico le ha dicho que lo que ha estado haciendo correctamente durante medio siglo es, de hecho, correcto. Y luego habría vuelto a salir. Esto es lo que quiero que se lleve de esto, y es lo más importante de todo este video, más importante que la profundidad de la paja, la biología de los estolones, las redes micorrízicas y todo lo demás. No necesita permiso para hacer esto. No necesita una certificación, ni un curso, ni un costoso kit de inicio, ni un jardín que ya esté en buenas condiciones, ni un suelo que ya haya sido enmendado, ni una propiedad con condiciones de cultivo ideales, ni ninguno de los requisitos previos que la industria de la jardinería convencional sugiere implícitamente que son necesarios antes de que esté calificado para comenzar. Necesita un trozo de tierra que reciba 6 horas de luz solar. Necesita patatas de siembra. Necesita paja. Y necesita la voluntad de hacer algo que, para cualquiera que pase por allí, parece casi nada. Colocar unas patatas brotadas en el suelo, cubrirlas profundamente y alejarse. Ruth Stout tenía 61 años. Nunca antes había cultivado un huerto en serio. Estaba molesta con un labrador. No tenía un marco científico para lo que estaba haciendo, ni garantía de que funcionaría, ni una audiencia esperando para validar el intento. Lo hizo de todos modos, y la tierra la recompensó durante 50 años. La pregunta no es si este método funciona. La ciencia ha respondido a eso. La historia ha respondido a eso. Los 10.000 huertos domésticos que actualmente funcionan con sistemas de mantillo permanente en todo el mundo han respondido a eso en los términos más prácticos e irrepetibles disponibles. Comida real, suelo real, resultados reales medidos en la moneda más honesta que existe, que es si las personas que lo hacen siguen haciéndolo 5 años después. La única pregunta es si usted va a empezar. Si ha llegado a este punto del video, ya sabe algo que la mayoría de las personas que entrarán en un centro de jardinería este fin de semana no saben. Sabe qué es un estolón y por qué no necesita suelo profundo para desarrollarse. Sabe qué son las redes micorrízicas y qué le sucede cada vez que la cuchilla de un motocultor atraviesa un suelo sano. Sabe que la industria de fertilizantes de 197.000 millones de dólares, la industria de herramientas de jardinería de 12.000 millones de dólares y el mercado de pesticidas de 84.000 millones de dólares no están proporcionando soluciones a problemas que existen independientemente de sus productos. Están, en gran parte, proporcionando soluciones a problemas que sus productos crean. Y sabe que una mujer en Connecticut descubrió todo esto en 1945 con una bolsa de patatas, un montón de paja y un labrador ausente, y que la tierra que cuidó durante 50 años, sin un solo insumo sintético, se volvió, según todas las medidas biológicas disponibles, más productiva y más viva con cada temporada que pasaba. Esa no es una pequeña cantidad de conocimiento para llevarse de un solo video.
Y el conocimiento, como Ruth Stout entendió mejor que casi nadie, solo es tan valioso como lo que se hace con él. Así que esto es lo que le pido que haga. No por este canal, no por un algoritmo, por usted mismo y por las personas a las que les va a contar esto, porque la forma más fiable en que las ideas de Ruth Stout sobrevivieron a 70 años de silencio institucional fue exactamente a través de ese mecanismo. Una persona diciéndole a otra, en una cocina, o en un huerto comunitario, o en una carta pasada entre vecinos, que había una manera diferente y que realmente funcionaba. Encuentre un trozo de tierra. No necesita ser grande. 2 metros cuadrados son suficientes para realizar un experimento genuino de primera temporada que le dirá más que cualquier video. Consiga su paja. Llame a una granja local. Revise los anuncios clasificados agrícolas. Pregunte en una tienda de piensos. Ponga a pregerminar sus patatas de siembra en el alféizar de una ventana. Y cuando pase la fecha de la última helada en su área, salga. Coloque esas patatas en el suelo sin limpiar. Cúbralas hasta 40 centímetros. Riegue una vez y luego haga lo que todos los instintos de la jardinería convencional le dirán que es irresponsable. Aléjese. Vuelva en 100 días y levante la paja. Si quiere compartir lo que encuentre, y sinceramente espero que lo haga, porque la evidencia más convincente de este método no es un estudio revisado por pares, es una fotografía de patatas limpias sobre suelo inalterado, tomada por alguien que no podía creer del todo lo que estaba viendo. Déjelo en los comentarios. Muestre a la gente cómo se veía el suelo debajo de su mantillo cuando lo levantó. Muéstreles las lombrices de tierra. Muéstreles la tierra oscura y suelta que nadie labró, nadie fertilizó y nadie enmendó con nada que viniera en una bolsa. Esa evidencia, multiplicándose en las secciones de comentarios, los huertos comunitarios y las conversaciones de cocina, vale más que cualquier presupuesto publicitario. Si este video le aportó algo real, no entretenimiento, sino un cambio real en cómo entiende la relación entre el suelo y los sistemas que se benefician de mantenerlo dependiente de ellos, entonces compártalo con una persona que cultive un huerto. No para hacer crecer este canal, sino para hacer crecer la conversación. Cada persona que aprende qué son las redes micorrízicas y qué les hace la labranza es una persona que tomará decisiones diferentes en su jardín. Gastará menos dinero en insumos que socavan la biología por la que están pagando. Y producirá alimentos de una tierra que mejora en lugar de agotarse con cada temporada que pasa. Suscríbase si quiere continuar esta conversación. Y quiero ser directo sobre lo que realmente significa suscribirse aquí. No es un gesto de apoyo a un creador de contenido. Es una señal para las plataformas que deciden qué información llega a las personas y cuál desaparece en la irrelevancia algorítmica, de que esta categoría de conocimiento tiene una audiencia que no se conformará con contenido patrocinado sobre las mejores formulaciones nuevas de fertilizantes. Cada suscripción es un voto a favor de la propuesta de que las personas merecen acceso al conocimiento agrícola que las corporaciones tienen todos los incentivos financieros para mantener oculto. Ellos tienen 300.000 millones de dólares. Nosotros tenemos esto. Y la próxima semana nos adentraremos bajo tierra en un sentido muy diferente. Retrocederemos 3.000 años a una civilización que descubrió cómo cultivar alimentos abundantes en medio de aguas abiertas, en islas flotantes hechas completamente de sedimentos lacustres y vegetación acuática, con 0 enmiendas del suelo y 0 riego, y rendimientos que asombraron a los conquistadores españoles, que los encontraron y han asombrado a los agrónomos desde entonces. El sistema de chinampas azteca fue descartado durante siglos como una curiosidad primitiva. La NASA lo está estudiando actualmente como un modelo potencial de producción de alimentos para misiones espaciales de larga duración. La razón por la que funciona
Es la misma por la que funcionan los bancales de paja de Ruth Stout. Y una vez que vea la conexión, entenderá algo sobre la biología del suelo que la mayoría de los agrónomos profesionales todavía no han integrado completamente en su práctica. Ese video se publicará la próxima semana. Asegúrese de estar allí para verlo.